¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es jueves de mi retiro y pensión en Reflejo Público. Esta vez pues vamos a tener que extrañar la ausencia de nuestro productor, de nuestro director general, San Manuel Escalante, o también nuestro compañero Rodrigo Gus, y pues prácticamente solito nos vamos a aventar este programa aquí, pero con el mismo gusto de cada semana vamos a compartirle información que es de vital importancia para todos los trabajadores. Si usted habrá observado en los últimos programas, los que hemos llevado en los últimos programas de fin de año y los que van del presente, hemos estado dando un seguimiento a lo que es la ley del Seguro Social en todo lo que tiene que ver en la regulación y en la normatividad en cuanto a los derechos y a las obligaciones de los trabajadores. Por eso, en esta ocasión queremos comentarles a ustedes sobre el salario base de cotización. Como ustedes saben, el salario base de cotización es el factor fundamental para muchos aspectos dentro de la ley del Seguro Social y dentro de nuestros derechos y además de nuestras obligaciones. Así que vamos a adentrarnos en este tema. Le pedimos mucho la atención en él porque un salario de cotización no correctamente integrado, no correctamente registrado en el Seguro Social puede tener consecuencias muy severas para ustedes y lo vamos a platicar también al final. Muy bien. Entonces, la propia ley del Seguro Social nos dice que los asegurados, los trabajadores que prestan sus servicios a un patrón deberán ser asegurados y deberán ser inscritos al régimen obligatorio del Seguro Social con el salario que hayan convenido con el patrón, y el salario puede ir desde un salario y hasta 25 salarios mínimos vigentes. Entonces ese es el parámetro entre el cual se puede en un momento dado determinar la cantidad con que yo voy a ser registrado en el Seguro Social. Así es, el salario base de cotización sirve como referente único para el pago de cuotas y aportaciones a la seguridad social, así como también para en un momento dado poder tener derecho a las prestaciones que se derivan de la propia ley del Seguro Social en mi favor. Entonces, por ejemplo, los patrones tienen que considerar el salario que le deben de pagar y que lo tienen registrado en el Seguro Social, en el régimen obligatorio del Seguro Social, tienen que registrarlo y conforme a él hacer el pago de las cuotas tanto del seguro de enfermedad y maternidad, de invalidez y vida, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y guarderías y prestaciones sociales en los porcentajes que a él le corresponda. El trabajador hará lo mismo también en los propios porcentajes que a él le corresponda y que la propia ley define muy claramente, así como el gobierno federal hará lo propio también en los porcentajes que le correspondan. Y respecto de los beneficios a que uno pudiera tener derecho como trabajador, también será el mismo salario base de cotización el referente para determinar, en todo caso, la pensión de un posible riesgo de trabajo por una incapacidad total o incluso las parciales también, aunque ahí solamente en las parciales irían solamente porcentajes. En caso de una invalidez también se toma como referencia el salario base de cotización. Para el caso de las pensiones de retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, también el salario base de cotización es un referente importante y muy en especial en los llamados trabajadores en transición, es decir, aquellos trabajadores que todavía vamos a poder pensionarnos por los beneficios descritos en la ley del Seguro Social que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997. Así vamos a entender que el salario, si producción nos ayudara poniéndonos la lámina que tenemos preparado para este efecto, entonces el salario
nos dice la propia ley, tanto la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social también hace mención a ello. Entonces nos dice que el salario es precisamente la retribución periódica que reciben los trabajadores por los servicios prestados a un patrón, independientemente de cuál sea la naturaleza del patrón. Bien se trate de una persona física, bien se trate de una persona moral, el salario es lo que se va a pagar al trabajador por sus servicios en la forma en que esté convenida, bien sea de manera semanal, catorcenal, quincenal, o bien sea de manera por cualquier otra acuerdo que se tenga. De esta manera tenemos aquí ya un panorama de lo que es precisamente el asegurado. Es toda aquella persona que debe ser inscrita al Seguro Social por prestarle un servicio personal y subordinado a un patrón. Salario base de cotización es la base que se utiliza, que determina la ley del Seguro Social para que patrones cumplan con las cuotas de aportaciones que corresponden, y también la base para los derechos que se derivan de por varios factores. Entre ellos hablábamos hace un momento dado de pensiones, subsidios por una incapacidad médica o incluso para los gastos funerarios. Ya no es la base para determinar la ayuda para gastos de matrimonio, pues esta ya prácticamente la están dando con valores de UMA. Y el salario, dijimos que era la retribución periódica que el trabajador recibe por los servicios que presta a un patrón, cualquiera que sea la naturaleza del patrón. Así es. Pero vamos a ver ahora qué factores integran el salario base de cotización. Y en primer lugar, van a formar parte de ese salario base de cotización los pagos hechos en efectivo por cuota diaria. Es decir, la cantidad diaria con que usted convino con su patrón, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, es decir, el tope ahorita llegaría a 2025 pesos. Eso sería el tope con que se cotiza el Seguro Social, porque acuérdense que lo mínimo es un salario y lo máximo serían 25 salarios, pero en realidad ahorita son 25 UMAS. Bien, ¿qué más forma parte del salario? Son las gratificaciones y percepciones que reciben los trabajadores en forma adicional a la cuota diaria convenida. Los alimentos que reciba y las habitaciones con los límites que marca también la propia ley, las primas y las comisiones. Aquí, en cuanto a las comisiones, como en este país muchas gentes nos hemos dedicado a trabajar vía comisiones, con un salario mínimo prácticamente nos dan de alta en el Seguro Social, y vía comisiones también nos pagan la productividad que hagamos. Entonces esas deben de integrarse al salario, así lo establece la ley del Seguro Social. Sin embargo, hay muchos patrones que eluden la integración. No sé cómo le hagan, no sé cómo es que la ley del impuesto sobre la renta lo permita, no sé cómo la ley del Seguro Social también, no, a través de quienes se encargan de ejecutarla y de aplicarla, se den cuenta de que se están evadiendo ese tipo de ingresos y que no los integran debidamente al salario. Las prestaciones que reciba en especie un trabajador, como habitación, por ejemplo, alimentación y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Con ese conjunto de cosas se van a integrar el salario base de cotización, que va a ser el referente para que patrones paguen las cuotas de aportaciones correspondientes y el trabajador tenga derecho a los beneficios que la propia ley le concede. En el siguiente bloque le vamos a explicar también muy brevemente cuáles serían los elementos que recibamos por la relación de trabajo, pero que no van a formar parte del salario base de cotización.
Bien, pues estamos nuevamente de regreso y haciendo un breve resumen, acuérdense que ya vimos lo que es un asegurado, la persona que debe ser dada de alta al Seguro Social por una relación de trabajo, el salario base de cotización es el que resulta, ¿verdad?, de integrar los distintos factores de ingreso y que deben ser reportados al Seguro Social para que con base en eso se determinen los patrones, cuotas y aportaciones que deben de corresponder, así como que de él se deriven las prestaciones y beneficios que en su momento me correspondan por alguna circunstancia, todo esto dentro de lo previsto en la ley del Seguro Social. Y salario, decíamos que es la retribución periódica que recibe el trabajador por los servicios prestados a un patrón, independientemente de la temporalidad, independientemente de la forma o de la figura que tenga el patrón. Le hablaba también de los factores que integran el salario base de cotización y entre ellos hablábamos la cuota diaria, gratificaciones y percepciones, hablábamos de alimentos y habitación, primas y comisiones, prestaciones en especie que se le entreguen al trabajador por su trabajo y cualquier otra cantidad, ¿verdad?, que se entregue al trabajador. Vamos ahora a enfatizar muy brevemente en cuanto a aquellos factores que no forman parte del salario base de cotización. Y así vamos a encontrar que las herramientas que tenemos que proporcionarle a un trabajador para que desempeñe su trabajo, esos jamás van a formar parte del salario base de cotización. ¿Por qué? Porque es mi obligación como patrón entregársela para que él pueda desempeñar su trabajo de la mejor manera. Tampoco forman parte del salario base de cotización la ropa y accesorios de trabajo. Es decir, me imagino en una empresa donde se tenga que utilizar el equipo de seguridad, pues muchas veces les dan el overall, por ejemplo, quienes trabajan en plataforma, el overall naranja, pero aparte les dan casco, les dan botas, les dan guantes, les dan gogles, les dan tapones para aislamiento de ruido. Nada de esos factores. Muchas empresas sobre todo financieras o comerciales, les dan ropa de trabajo de etiqueta, blazers, trajes a sus ejecutivas, pues, o ejecutivos para lucir de una manera muy bonita, aunque también he sabido que muchas veces esa ropa de trabajo se las venden y pues carambas, no debiera ser. Sin embargo, pues no soy el dueño de la empresa para que en un momento dado pueda hacer otra cosa. El día que yo tenga mi propia empresa, pues yo sabré si se lo regalo o ya ver qué arreglo llego con mis trabajadores, ¿de acuerdo? Tampoco forma parte del salario base de cotización cuando se hace ahorro a partes iguales por el patrón y el trabajador. Ya ve que es muy común que hayan los fondos de ahorro en las cuales el patrón pone un peso y el trabajador, por cada peso que ponga el trabajador pone otro el patrón hasta cierto nivel de ingreso. No es todo lo que quieran, ¿verdad?, sino que simplemente los fondos de ahorro. Las cajas de ahorro es algo totalmente distinto, porque eso normalmente se organizan los trabajadores para crear un fondo propio y ya entre ellos. A veces los patrones les conviene propiciar la creación de cajas de ahorro en los centros de trabajo, porque de esa manera pues ya no le están pidiendo dinero a él y él no se ve en la penosa necesidad de decirles que no te voy a prestar dinero. También las cuotas sindicales, en caso de que en la empresa haya un sindicato y que se tenga que dar un porcentaje hacia el sindicato de los ingresos del trabajador, tampoco forman parte del salario base de cotización. La carga social, es decir, todo lo que pagamos para el Seguro Social, para Infonavit, tampoco, y así como la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Estos elementos no forman parte del salario base de cotización. También cuando se le entrega a los trabajadores despensas en especie o en dinero, así es, siempre y cuando esa cantidad no rebase el 40% del salario base de cotización, es decir, tiene que ser menor al 40% del salario base de cotización el valor de la despensa o de la cantidad en dinero que se entregue,
para que en un momento dado no sea integrado. Pero si llegara a ser más grande, entonces el excedente al 40% sí debe ser integrado como parte del salario base de cotización. Tampoco forman parte del salario base de cotización los premios por puntualidad y asistencia, siempre y cuando esos premios de puntualidad y asistencia no sean mayores al 10% del salario base de cotización. Si lo que yo recibo como premio de puntualidad o premio por asistencia es menor al 10%, no me va a integrar al salario. Pero si recibiera una cantidad mayor al 10% del salario base de cotización, el excedente sí llegaría a formar parte del salario base de cotización y el trabajador tendría que contablemente hacer los ajustes y por consecuencia integrar al instituto de esa situación. Las aportaciones para fines sociales tampoco forman parte. En este caso pudiéramos mencionar los planes privados de pensión. Si el patrón deseara, porque así conviene a sus intereses, porque es una persona consciente, porque es una persona agradecida, crear un plan privado de pensión, entonces también este dinero que él estuviera destinado a este propósito, y siempre y cuando fuera para todos los trabajadores a su servicio, estaría no obligado a integrarlo al salario base de cotización, así como tampoco formaría parte del salario base de cotización los tiempos extras laborados, pero las horas que son triples. Las primeras 9 horas, esas no serían integrables para el salario base de cotización. Sin embargo, si hay horas triples al cuádruple o demás, entonces sí deberán de integrarse al salario base de cotización. De esta manera, amigos trabajadores, les hemos hecho a ustedes un recuento de cuáles son los factores que se consideran para integrar el salario base de cotización, así como aquellos otros que no. ¿Por qué es importante la correcta integración de su salario base de cotización? Porque en caso de un accidente, de un riesgo de trabajo, en caso de alguna enfermedad, ese salario base de cotización registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social será el referente para pagarle la pensión, bien sea una pensión temporal, bien sea la incapacidad permanente parcial o bien sea la incapacidad permanente parcial. Y además también sirve como referente para las pensiones de viudez, orfandad y en su caso las de ascendencia. Lo mismo sucede con la sobrevivencia de algún padecimiento o enfermedad que a usted lo invalide totalmente para el trabajo, entonces por una causa ajena a un riesgo de trabajo, y no se diga de las pensiones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Si usted cotiza con un salario bajo y por fuera usted recibe una cantidad mucho mayor, en primer lugar, su patrón está evadiendo la ley. Ahí hay una evasión fiscal, y en un momento dado a usted le va a repercutir tarde o temprano. Y por último, toda situación que así ocurra y que usted la permita, pues simplemente después no se queje. Si usted lo permite y lo acepta así, pues no va a haber otra más que aceptar las circunstancias tal y cual y como vengan. Esperamos que con esta reseña así muy breve y muy sencilla tenga usted ahora un panorama de lo que es el salario base de cotización, su utilidad, cómo se determina y qué factores no lo integran, para que usted procure que en su empresa siempre lo tengan dado de alta en el régimen obligatorio del Seguro Social con el salario realmente devengado. Muchas gracias, los esperamos nuevamente la próxima semana en este mismo espacio. Será un gusto poderles platicar y comentar de otro punto interesante para ustedes, amigos trabajadores. Buenas noches.